desconectes de Go Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Nes. Yo soy María González. Y estás en tu programa El Espejo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estás en tu programa El Espejo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar en esta emisión. Bueno, pues el día de hoy estamos hablando de el poder del pensamiento. Nos acompaña, evidentemente está Lupita con nosotros, María González, y nos acompaña Carolina Santillán. Buenos días, Caro. Pon tu micro. Hola. Okay. Hola, muy buenos días. Hola, buen día. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a ver qué tan importante es todo lo que declaramos, todo lo que decimos, lo que pensamos, de qué manera lo hacemos y qué tan importante, cómo impacta eso en nuestro entorno y cómo podemos modificarlo. Hay un montón de información que podemos obtener el día de hoy. Así que bueno, pues te invito a que nos mandes mensajito directo a @el espejo, también en Go Radio o en los personales. Nos mandes mensajito para poder ampliar un poquito la información de lo que tú requieras saber. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vámonos con Carolina. Carolina Santillán. Ella es formadora transformacional, es entrenadora transformacional, da sesiones de coaching 1 a 1 y bueno, tiene una formación muy amplia en enneagramas, en neurotransformación, en passion test, que eso me da también, algún día la vamos a invitar a que nos hable, está muy bueno. Formador de speakers, transformacionales en negocios, plan de vida, relaciones interpersonales, bueno, un montón de capacitación que tienes, y bueno, pues es por eso que ella está con nosotros, porque solamente ya saben que les traemos a los mejores, ¿sale? Ok, vamos a empezar. ¿Quién es Carolina Santillán? Platícanos tú de Carolina Santillán, ¿quién es? Ay, pues, ¿qué les puedo decir? Carolina Santillán es una mujer, yo la considero aventurera, ¿no? Porque ha tomado decisiones en su vida que la han llevado a vivir cada aventura, desde dejar toda la parte donde yo nací. Yo toda mi vida viví en Tepozotlán, en el Estado de México, y a partir de, no sé, de que dejé casa, empecé a vivir por la ciudad, por todos los rumbos que te imaginas. Me fui a vivir a Toluca, ahora estoy en Querétaro. He dejado trabajos simplemente porque hay algo que ya no me llena de ese lugar, y busco nuevas experiencias. He buscado nuevos lugares para aprender, ¿no? Soy una también curiosa de la vida, en donde me gusta aprender, me gusta conocer gente, me gusta conocer lugares. Y bueno, pues todo eso me ha llevado a estar el día de hoy también aquí con ustedes, compartiendo parte de todas estas experiencias de vida, que justo es esta misión que tengo, ¿no? Crear esta conciencia con amor, compartiendo mis experiencias de vida. Excelente. Lupita. Muy bien, se me va un poquito aquí todo. ¿Qué es, ya para entrar en el tema? Bueno, sabemos que todos llegamos a diría yo, a encontrar esta transformación o en búsqueda de la transformación cuando hay algo que nos hace ruido en nuestra vida, de nuestra propia vida. Y es cuando tomamos la decisión o la elección de hacer algo diferente. ¿Qué fue ese motor que te llamó a ti o que te movió a ti para entonces darte cuenta que necesitabas ser parte del cambio? Yo siento que fue el tema de yo conocerme a mí. Había ciertas cosas en mi vida que no tenía yo como muy claras, de por qué a veces reaccionaba como reaccionaba, por qué tenía ciertos pensamientos en mi vida. Y en el mundo del internet, ya saben, ¿no? Empecé a buscar, empecé a ver cosas, conferencistas que hablaban sobre pensamientos, que hablaban sobre este desarrollo humano. Y de una u otra forma, creo que mi mamá ha sido la que ha estado
durante toda su vida en la cual ella comenzó a adentrarse en este desarrollo humano, comenzó a meternos a nosotros también en este ámbito. Y entonces, el yo comenzar con estos cursos sobre mí misma, sobre el niño interior, sobre todos estos cursos que me empecé a tomar hace ya muchos, muchos años, me empezó a meter esa espinita en donde yo decía, yo quiero saber más, porque esto me está llevando a sentirme bien, me está llevando a conocerme. Y entonces dije, quiero saber más, porque de alguna u otra forma puedo apoyar y acompañar a la gente desde lo que hoy yo pueda aprender de esto. Entonces, este cambio, ¿no? Es algo como una banderita que me gusta traer porque sé que las personas pueden vivirlo. Y que finalmente cuando eliges ser, no ejemplo, sino comienzas a hacer la visión de otras personas, y digo visión porque es lo que ellos están viendo para que, como fuente de inspiración. Si tú tuviste esa visión, si tú lo pudiste lograr, ¿por qué los demás no? ¿Por qué si yo estoy viendo algo bueno en alguien más, sé que yo también lo puedo hacer? La cuestión es que tú elijas hacer esto, adentrarte a conocerte y adentrarte a echarte un clavado, diría yo, hacia ti mismo, para entonces poder conocer quién sí somos y poder ser el regalo perfecto que idealmente tendríamos que ser, ¿no? Y hablando del tema de hoy, de esta parte del poder del pensamiento, ¿cómo hacemos eso, no? Porque hay muchas frases, ¿no? En donde si Claro. lo crees, lo creas, y si otros pudieron, yo también, Sobre si tú todo en lo haces, yo también. transformación, ¿no? Sobre todo en transformación hay un chorro de frases ya bien trilladotas, pero bueno, ¿qué es el poder del pensamiento entonces? Porque de llevar el pensamiento ya a aterrizarlo ya hay un camino bien largo. ¿Qué es el poder del pensamiento? Claro, pues este poder que nosotros tenemos, sobre todo de nuestros pensamientos, obviamente todo esto pues se gesta aquí en nuestra mente, ¿no? Todos los pensamientos nos llevan a tener estas emociones, ¿no? Todos los pensamientos los podemos llamar juicios, los podemos llamar creencias, los podemos llamar todas las interpretaciones que tenemos sobre todo lo que vamos observando y escuchando en nuestra vida a lo largo de un día, a lo largo de todos los años, ¿no? Todo lo que vamos observando y percibiendo a través de nuestros oídos, de nuestra vista, de nuestros sentidos también, lo comenzamos a gestar sobre pensamientos. Esos pensamientos que gestamos aquí en nuestra mente nos llevan a tener emociones. Es decir, si yo estoy viendo, no sé, estoy escuchando una canción que me recuerda a alguien o algún suceso importante de mi vida, va a detonar enseguida una emoción. Esa emoción puede ser tristeza, puede ser alegría, puede ser melancolía, puede ser enojo. Y estas emociones que se empiezan a sentir por todo mi cuerpo, las empiezo a manifestar ya en la realidad por reacciones. Y reacciones pueden ser de la forma en cómo nosotros reaccionamos ante la alegría, ante el enojo, ante el miedo. Es por eso que en esta parte transformacional decimos, si lo crees, lo creas, ¿no? Porque normalmente en nuestra mente no conoce cuando estamos en un momento presente, no conoce cuando estamos en un momento pasado ni en un momento futuro, sino solamente está enfocada en lo que está viviendo en el momento. Si nosotros comenzamos a pensar y a sentir con todos nuestros sentidos en nuestro cuerpo lo que yo quiero vivir o lo que yo quiero manifestar, es como si mi mente ya lo viviera, ya lo estuviera viviendo. Y entonces, de alguna manera, es como, lo decimos, es como una espada de doble filo, ¿no? Porque yo lo estoy pensando, yo lo estoy
imaginando en mi mente, lo estoy creando, pero hay de dos. O a veces puede crear ansiedad, este tipo de cosas, de este tipo de ya lo estoy viviendo en mi mente, lo estoy creando, o en mi cuerpo yo empiezo a sentir como una satisfacción de que ya lo viví, de que si yo estoy imaginándome que, no sé, que voy a comprarme un departamento, una casa, pero lo estoy viviendo completamente en mi mente desde esta tranquilidad y desde este poder de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo crear con los recursos con los cuales hoy cuento. Entonces mi mente va a decir, ok, perfecto, ya lo viví, ya lo tengo, ya no hay por qué estresarme, por así decirlo, para poderlo tener, sino mi mente sabe que ya lo tiene. E inconscientemente comenzamos a tener decisiones, nuestras decisiones se empiezan a encaminar hacia lo que yo estoy creando en mi mente. ¿Vale? Entonces, este poder que nosotros tenemos con nuestros pensamientos puede llevarnos, sí, justo a crear aquello que está aquí. Incluso, pues, llegar a detonarlo en ataques de ansiedad o estas crisis de ansiedad que seguramente en este tiempo ha sido como muy sonado, ¿no? Todo este tipo de... El poder del pensamiento se podría decir entonces que es la forma de manifestar y proyectar hacia el exterior una emoción, ¿no? El pensamiento, como bien lo dices, nos va a dar una emoción y esa emoción nos va a llevar a actuar, a tener cualquier reacción, pero en base a la emoción que estamos creando. Bien dices también en esta parte ahora que estamos creando, y digo yo creando durante esta pandemia, esta parte de los ataques de ansiedad. Porque entonces no es de que me llegue la ansiedad y que me esté ansiosa porque estoy encerrado o porque están pasando miles de situaciones. Es por lo que tú estás creando, por lo que tus pensamientos están, lo que estás maquilando, diría yo, lo que estás ahí, ese cuchillito que ahí está, dale y dale y dale y dale, hasta crearte esta emoción y entonces empieza ya esos periodos de ansiedad que si bien no los tratas, pues te va a ir, pueden detonar en algo mucho peor hasta en una depresión. Eso ya sería otro tema, ¿no? Lo que detona el pensamiento en la ansiedad para llegar a una depresión. Pero finalmente el poder del pensamiento creo yo que es el desarrollo que nosotros podemos darle o esa manifestación, como les decía, de proyectar lo que sentimos. Pero entonces, ¿cómo proyectar lo que sentimos cuando a veces somos tímidos, cuando a veces somos, cuando estamos inmersos nada más en lo que nosotros pensamos y no lo proyectamos como tal al exterior y la gente no lo ve, no lo sabe, ¿no? No es que no lo vea, sino que no somos capaces de que entiendan lo que estamos pensando para entonces ser apoyados o tener ese poder de ser esa inspiración para otros. ¿Cómo entonces hago yo para externar lo que sí estoy pensando? Y un ejemplo bien básico, ¿no? Con la pareja, ¿no? A veces damos por hecho que el otro sabe lo que estoy pensando y lo que quiero. Y nos enojamos porque no tenemos el resultado, pero ¿cómo vamos a tener el resultado si no somos capaces de externar lo que realmente estoy pensando, lo que realmente estoy queriendo? Y entonces, si yo no lo externo, empiezo a hacer una bola de nieve que ya cuando me doy cuenta ya se le eché encima al otro. ¿Cómo entonces controlar estos pensamientos para que entonces sí sean la expresión y podamos externarlos como son? Ok, pues mira, yo siento que esta parte de poder como externar todo lo que está dentro, lo que yo quiero que la gente escuche, híjole, tiene mucho que ver con un trabajo personal muy grande. Sobre todo el conocernos a nosotros mismos.
¿no? Yo en estas sesiones que doy de neurotransformación, que son un conjunto como de varias corrientes, que al final como determinan o terminan más bien en procesos de PNL, y ahí comentó sobre toda esta parte en donde el ser humano comienza a conocer por qué soy como soy. ¿Por qué tengo pensamientos en donde me llevan a sacrificarme por el otro? ¿Por qué tengo pensamientos que me llevan a aislarme? ¿Por qué tengo pensamientos que me llevan a estarme sintiendo sola y generando pues esta ansiedad, ¿no? ¿Por qué tengo estos pensamientos que me llevan a sentirme maltratado o humillado por la gente? ¿O por qué tengo pensamientos de injusticia o de que la gente me va a traicionar? Cuando comienzo yo a conocerme desde, digámoslo así, son estos lentecitos con los que yo voy viendo la vida, y comienzo a darme cuenta que a lo mejor a mí me cuesta trabajo decirle a las personas cómo me siento. Cuando sé que me cuesta trabajo, entonces lo que yo he buscado, porque al final eso es algo que yo he trabajado, ¿no? Eso de manera ya por experiencia. Exactamente, de experiencia personal, es algo que yo hago, ¿no? Porque yo sé que a mí me cuesta trabajo pedirle a la gente que me apoye en algo. Pero cuando empiezo a escuchar mis pensamientos, los que están justo en el momento en donde yo sé que requiero apoyo, entonces empiezo a observar, a ver, no, tú puedes sola, ¿no? Que son los pensamientos que normalmente tengo. Tú puedes sola, no necesitas a nadie, tú vas. Y entonces, como yo sé que este pensamiento me lleva a no pedir apoyo cuando sé que lo necesito, comienzo a decir, a ver, tranquilo, en este momento queremos apoyo, y tú lo sabes, ¿no? Así ya saben, mis conversaciones es como en Intensamente, no sé si vieron esa película, que están ahí los monitos peleándose dentro. Yo le dije, a ver, espérate, porque sí necesitamos que nos apoyen, ¿no? Y entonces, este autoconocimiento de nosotros, esta autoobservación de lo que estamos justamente pensando en ese momento. Incluso preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas veces estamos conscientes de lo que estamos pensando? Justo en esos momentos clave de nuestra vida. Y que a veces, sin darnos cuenta, esos mismos pensamientos son los que nos han detenido por mucho tiempo. Entonces yo creo que esta pregunta que me dices, ¿cómo le hago? Pues no es que sea algo sencillo, sin embargo este conocimiento y esta autoobservación te lleva a incluso poder cuestionarte a ti mismo, a ti misma en esos momentos, si es verdad eso que estoy pensando. Si es verdad o no. Como no sé si han escuchado todo lo que es el trabajo de Byron Katie, que es como tal una herramienta que se llama así, The Work, y son 4 preguntas. Esas 4 preguntas son estas. ¿Es verdad lo que estoy pensando? ¿Es verdad eso? Si sí, entonces viene otra pregunta. ¿Puedo saber con absoluta certeza que eso es verdad? Y ahí es donde ya empezamos a decir, no, bueno, pero pues es que, ¿no? Y entonces viene la segunda, ¿no? ¿Cómo es que reacciono cuando tengo estos pensamientos constantes? ¿Y cómo reacciono? A lo mejor, pues, aislándome, poniéndome mi barrera, queriendo hacer todo yo sola, sintiéndome frustrada porque al final no me sale, sintiéndome enojada conmigo, ¿no? Y ahora la última pregunta es, ¿quién sería sin ese pensamiento? No, pues alguien libre, alguien accesible, alguien que pide apoyo, ¿no? Y al final es ese pensamiento de quién es mío.
Y tanto uno como el otro está en mi poder hacia dónde me quiero mover. Pero lo importante es este cuestionamiento y esta autoobservación, que creo que es la clave de todo. Sí, que sería la manera de identificar y cuestionar nuestros pensamientos, ¿no? Empezar a cuestionar nuestros propios pensamientos y para ver qué es lo que me está haciendo sentir en este momento así, qué es lo que me está haciendo sentir o sufrimiento o gozo, ¿no? Que generalmente aquí lo empezamos a cuestionar o a identificar cuando tenemos pensamientos negativos, ¿no? Hacia ser destructivos. Porque cuando estamos súper felices, súper guau, ahí ni te acuerdas, ¿no? Simplemente te dejas llevar y todo padre. Pero cuando entramos en esta parte del caos, diría yo, cuando estamos en un pocito, sin que creemos que no hay salida, es cuando empieza nuestra mente ahora sí como que a dar un revuelo y a hacer lo que quiere de nosotros. Finalmente es eso, o sea, actuamos según lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, pero generalmente esto sucede en lo negativo, ¿no? Que es en donde tendríamos que poner el foco y entonces identificar y empezar a cuestionar por qué estoy teniendo estos pensamientos en este momento, ¿no? ¿Qué me está detonando para sentirme así? ¿No? Y entonces cambiarle, darle un vuelco, entonces ahora sí, y empezar a cambiar todo esto que estamos sintiendo. Y creo yo que también algo muy importante dentro de esta técnica, ¿no? Es bueno, sabemos que es el no empezarnos a juzgar, no juzgarnos para no castigarnos, para no autocastigarnos. El que a veces las creencias, ya que tenemos todo este juego, esta cajita de creencias, nos hace traicionarnos a nosotros mismos. Y traicionarnos a nosotros mismos me estoy refiriendo al pensamiento. ¿Qué estás pensando hoy? Que es como el resultado que vas a tener hoy. O no hoy, sino en el momento. Tú lo puedes modificar y tener un resultado diferente, ¿no? A lo mejor hoy yo me levanté, es un ejemplo, con ganas de hacer muchas cosas, pero salgo y sucede cualquier suceso, ¿no? Hasta que mi perro se enfermó, ya me detonó otra situación en donde estoy enfocada en otra cosa que no era en lo real, por lo que yo me levanté hoy, ¿sabes? Entonces hay que aprender a identificar qué pensamiento estás teniendo para que entonces sí tomes acciones con base a ese pensamiento y puedas obtener el resultado que sí quieres. Claro. Sí, adelante. No, es que incluso incluso hasta puede ser como algo muy, muy sencillo que pueda yo observar. Por eso es importante conocer mi historia. Si yo sé que a lo mejor a mí me detona, no sé, un ejemplo estoy viviendo en pareja y mi pareja, no sé, llega y deja sus zapatos en la sala, ¿no? Y me revienta que eso haga, ¿no? Porque entonces empiezo a tener estas interpretaciones que ahora están mis pensamientos, claro, que mi mamá todo el tiempo me decía que todo debe estar en orden. Y entonces empiezo a ver cositas que está dejando mi pareja fuera del orden que yo sé que debe de haber, ¿no? Sí, ya te empieza a dar toques. Exactamente, entonces nos empieza a dar acá el choque, ¿no? Y todo, pero al final son todos estos pensamientos, porque de alguna u otra forma me recuerda lo que en los primeros 7 años de vida yo viví y se fue anclando en interpretaciones que yo tengo de la vida. Y entonces cuando yo sé que tengo un tema a lo mejor con el orden, porque mi mamá todo el tiempo me estaba ahí, dale. Si yo sé que tengo estos temas, entonces cuando comienzo a ver que mi pareja empieza a dejar sus
sus zapatos, su ropa, lo que sea, fuera del lugar donde yo sé, entonces empiezo a decir, a ver, es otra vez mi mamá queriendo decirme que las cosas deben estar en orden, cuando realmente a mí no me afecta eso. Pero, digo, o sea, al final es, digo, lo puedo decir muy fácil, pero te digo, se requiere como de esta parte de un autoconocimiento y de una autoobservación todo el tiempo. Claro, es trabajar todas tus creencias, ¿no? Pero no las podemos tampoco trabajar todas juntas. Trabaja una creencia a la vez. Y cuando ahora sí ya tengas la prueba superada, pasa a otra, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, la historia de vida que traemos cada uno, pues es diferente. Y si sabemos, y a lo mejor ahorita les voy a dar toques a todos, pero, pero bien sabido es que la pareja que tienes es tu parte opuesta. Todo lo que no te gusta, ahí está. Y es entonces cuando se convierte tu pareja en tu gran maestro, para empezar a trabajar todo esto que a ti no te gusta, no es de que que se cree el enamoramiento y después del enamoramiento suceden otras situaciones, sino estás con la persona que estás, con la que tú elegiste estar, porque tienes que ver esta parte que a ti no te gusta y qué es eso, lo que tu pareja te viene a enseñar, porque a ti no te gusta, porque es lo que no toleras, ¿no? Esta parte del orden, esta parte de dejar el baño mojado, el que uno se levanta temprano y a ti te gusta dormir mucho, el que todo lo opuesto a ti es tu pareja. Pero entonces, ¿para qué la elegiste? Para aprender de ella, para aprender y trabajar todas estas cositas negativas que tú no ves o a veces no alcanzamos a ver. Y cuando no las trabajamos, pues bueno, vienen las rupturas y por eso entonces después el universo Dios, en quien tú creas, te va a mandar a otro peor, ¿no? Porque entonces si no lo aprendiste con esta cajita, mi niña, te voy a mandar otra más grande y con un moño más grande para ver si así lo aprendes. Y así se van dando las situaciones. Entonces, pon ojo, una en tus pensamientos, en tus creencias y que cuando algo te haga ruido en tu pareja o en la persona que tienes enfrente, incluso con el compañero de trabajo, ¿no? Claro. El ver por qué me está resonando, pues posiblemente porque es algo que tienes que trabajar. Y entonces empezar a modificar estos pensamientos para poder modificar estas creencias que nos están limitando y que no nos están llevando a ganar, ¿no? Y ahí Pero nada pues más bueno, para complementar lo que estás diciendo, dices tú, nos va a dar toques lo que dices. La cuestión es que lo hacemos inconscientemente, no es de que tú vayas y elijas conscientemente a esas personas para que te vengan a mostrar lo que no sabes. La cuestión es que lo hacemos inconscientemente, para que tampoco se me vayan a cortar acá las venas. Sí, no Es vayan a pensar inconsciente que... totalmente y esa es la chamba, ese es todo lo que está hablando Carolina, es el trabajo personal, pero el crear la conciencia y el todo el tiempo estar presente en el presente para que estés bien pendiente de lo que está sucediendo y aconteciendo a cada momento, para que el crear esa conciencia te va a abrir un chorro de oportunidades de cambio, de aprendizaje, de todo esto que requerimos chambear, pero que esa conciencia es lo que te va a dar, ¿no? Es trabajar duro, duro con la conciencia, porque a partir de ahí, ahora sí, ya empezamos a ver la luz, ¿no? Exactamente. Y justo así como lo dices, Neto, es esta parte inconsciente con la que nosotros actuamos. Nuestras reacciones, nuestro actuar es el 90% estamos en el inconsciente. Como les decía, en estas sesiones que trabajo, les explico yo esto. De manera inconsciente, buscamos que lo que nosotros pensamos se cumpla. Es decir, lo que yo viví en los primeros 7 años de vida, si hoy tengo yo una interpretación de abandono, inconscientemente
y esto puede sonar muy loco, pero inconscientemente voy a buscar que las personas que están conmigo se vayan. ¿Para qué? Para que el pensamiento que yo tengo de que la gente me abandona se cumpla. Es lo que le llaman el sistema de activación reticular, ¿no? Para confirmar Entonces, las creencias, ¿no? Confirmar nuestras exactamente. creencias. Confirmar nuestras creencias e inconscientemente llevamos a que eso se cumpla con nuestras acciones y no nos damos Tener cuenta. la Por eso razón. les decimos, ¿mandé? Simplemente a tener la razón. Exactamente, querer tener la razón, que es la mayor adicción que tenemos el ser humano, ¿no? Querer tener la razón. Siempre. Ok, bueno, pues vamos a un pequeño corte, nos quedamos con esa idea y ahorita regresamos con esa parte de tener la razón, ¿va? Regresamos, Claro. estás en el programa El Espejo, muchas gracias por escucharnos. Estamos de regreso en un momentito. Vamos a un corte y regresamos. Estás en tu programa El Espejo. Mi soledad está en peligro, es el final, es el destino y se acabó. Golpe bajo el equilibrio, me agarraste sin ninguna dirección. Se acabó la fiesta y sin darme cuenta tu estrella me enamoró. Dicen que es el enemigo, que es solo un juego de niños, que si aprieta es destructivo, que es de locos todo eso del corazón. Y yo no sé, nunca lo pensé, pero ahora que estoy acá en nuestra propia fiesta y en cámara lenta tu estrella ya me atrapó. Tu estrella me enamoró. Chispas en la espalda, cuentos de fantasmas, flores en la cama, soles en el alma. Caminas deprisa, te perdiste el día, nadie escoge a quien le ama, el que elige es quien te ama. Tú no eliges quien te ama. Y sin darme cuenta, me atrapó tu estrella, me enamoró. Sin saber que estaba vivo, creo que ya por fin me encuentro solución. Pero se acabó la fiesta y tú no te diste cuenta. Tu estrella me enamoró.
Ok, pues regresamos, estamos aquí con Caro y pues bueno, interesante el tema, esta parte del poder del pensamiento, hasta dónde nos puede llevar, te puede construir o te puede destruir tus propios pensamientos. ¿Qué peso le estás dando y qué estás dejando en esto? Nos vamos a ir, no precisamente con tips, porque no hay tips, ¿no? No hay una lista de haz esto y esto y esto y esto, y el resultado va a ser el pastel riquísimo y perfecto. No es cierto. Cada quien vive sus propias experiencias y cada quien vive su vida con base a algo que comentábamos durante el corte, esta parte en donde hoy, si sabes que tenemos o somos, nos definimos antes de los 7 años, definimos nuestro carácter y definimos quiénes vamos a ser, en donde hay que trabajar en nosotros y para poder trabajar en nosotros necesitamos o requerimos identificar algo que se llaman huellas de la infancia. Aviéntate un clavado en algún programa de los programas del espejo, busca huellas de la infancia, heridas de la infancia. Ahí te hablamos un poquito de lo que es y con base a eso, igual y puedes entender un poquito más de qué se trata esta parte del poder del pensamiento, porque si tú identificas qué huellas tienes, es la huella que manifiestas y es en donde tienes que trabajar fuertemente para entonces trascenderlo. Y pues bueno, vámonos, Caro, entonces ahora sí, con esta parte del poder del pensamiento, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué es lo que tú recomiendas con base a tu experiencia que te ha funcionado para que tú Claro. puedas o nos puedas apoyar de alguna manera para abrir este campo de trabajo interno? Ok, sí, claro que sí, pues mira, todo lo que yo he trabajado, todo lo que de alguna manera me he metido como a estudiar, me ha llevado a como lo hemos comentado, este autoconocimiento. Y este autoconocimiento también requiere o implica o abarca también mi historia de vida. ¿Quién fui o cuáles fueron los eventos entre los 0 y los 7 años que comenzaron a marcar algo en mi vida, con lo cual a partir de ahora comienzo a interpretarla? Porque no es que alguien te abandone y tú estés pensando que la gente te abandona, sino es esa niña nuevamente que entre los 5 y entre los 3 y los 4 años de edad sintió el abandono por parte de papá o de mamá o de los dos, porque a lo mejor se iban a trabajar todo el tiempo. Y cuando se van generando estos sucesos en la vida y los voy viviendo, es esa niña que está recordando que estuvo sola. Pero cuando yo sé esto, cuando yo comprendo que cada vez que alguien se va, es la niña que se está acordando cuando sus papás no estuvieron con ella en esa edad, entonces comienzo a decir, ok, tranquila. Y es incluso hasta, pudiera parecer algo tonto o muy sencillo, pero es en esos momentos, digo, antes yo lo tenía que hacer, ¿no? Pero es, a ver, tranquila, mi niña, yo estoy aquí contigo, ¿no? Y hablando con mi niña interior, porque al final es la niña la que se está sintiendo así. Yo estoy aquí, yo estoy para ti, no estás sola. Y si ese recurso a lo mejor no alcanza, entonces busco hablar con alguien. Pero porque yo conozco mi historia, conozco cómo reacciono ante situaciones que sé que me detonan pensamientos que me van a sentir de cierta manera, que me van a llevar a reaccionar de cierta forma. Porque cuando alguien se va, yo me siento triste o me siento ansiosa y entonces comienzo o a comer mucho o algunos se detona en drogas o en alcohol o me voy de compras, ¿no? Estas compras compulsivas
o me meto de lleno al trabajo, ¿no? Y empiezo a reaccionar de esta forma. Si yo no quiero eso, si ya no quiero eso en mi vida, entonces este autoconocimiento de mi historia, de mi vida, de mis reacciones, me llevan a entonces cuestionar si realmente estoy sola. ¿Es verdad que estoy sola? No, no es verdad. ¿Quién soy cuando tengo ese pensamiento? Pues alguien ansioso, alguien incluso a lo mejor que puede llegarse a lastimar a sí mismo, alguien que se pone a comer mucho, o se va de compras, o se mete en el trabajo. Ahora, ¿quién sería sin ese pensamiento? Pues alguien que se siente libre, tranquila, en paz. Ok, ¿qué pensamiento elijo en este momento? El saber que no estoy sola. Y como sé que no estoy sola, entonces tengo recursos para confirmar eso. En donde busco amigos, donde busco a mi familia, me pongo a escuchar música, me pongo a ver series, me pongo a leer. Sí, Pero empieza toda esta parte. Sí, dime. ocupamos identificar el tipo de pensamiento, qué pensamiento tenemos, cuál es tu pensamiento predominante, ¿no? En este caso. Y un ejemplo hacia un pensamiento predominante positivo, ¿no? Como un ejemplo, yo te pondría cuando vamos a salir de vacaciones, cuando ya tenemos planeadas unas vacaciones, ya tienes la fecha, ya tienes el lugar, ya tienes la compañía o no, o te vas sola, ya tienes planeado todo ese proceso que sin darte cuenta ya lo haces en automático, ya aparece en automático en tu mente sin ningún esfuerzo. Y si lo aprendes a observar de manera consciente, entonces este pensamiento predominante o estos pensamientos predominantes te van a traer placer, porque es algo que tú estás ya manifestando, que tú ya estás queriendo, que tú ya estás planeando y que incluso, o sea, te imaginas el lugar, ¿no? Cuando tú lo ves y empiezas a ver, bueno, me voy a ir, no sé, al bosque, a la playa, tú empiezas a imaginar cómo es el lugar. Si ya lo conoces, bueno, si tienes idea por lo que te han contado o por lo que quieres ir a conocer, tú ya tienes una idea, pero todo va en positivo, en positivo, en positivo. Y en ese momento tu pensamiento predominante es el bienestar. Entonces, si aprendemos a tener o a tratar de que nuestros pensamientos predominantes sean positivos, ¿no? En satisfacer mi necesidad, entonces no vamos a estar supliendo, sino vamos a estar creando y creando a través de nuestro pensamiento. Por eso se le llama el poder del pensamiento. ¿Cuál es tu real poder en tu pensamiento que tú puedes crear? ¿Qué es lo que sí puedes crear, ¿no? Y creo yo que con base a ello podríamos empezar a trabajar todas estas partes de la ansiedad, de la depresión, el hacernos daño, el estar peleando constantemente por algo que no está sucediendo, ¿no? Porque nosotros somos los que lo estamos creando, estamos haciendo prácticamente todo nuestro show, nosotras, y entonces cuando llega X persona o X situación, lo que salta es la liebre. Esa liebre lastimada, herida, pero ¿quién te lo ocasionó? Tú, ¿no? Nada sucede si tú no lo permites, ni bueno ni malo. Si tú no lo permites, nada sucede. Entonces vamos a hacer o vamos a intencionarnos a que todo suceda en positivo, como nos decía Caro, aprender a identificar y echarnos un clavado y empezar a trabajar en nosotros, atrevernos a trabajar en nosotros, a aprender a conocernos. Cuando comenzamos a conocernos, entonces a lo mejor hasta tú solita te vas a decir, ay, esa soy yo o ese soy yo, ¿no? Pero entonces, sí, y qué miedo, ¿no? Cuando lo descubres. Pero qué satisfacción cuando entonces descubres a la otra parte, ¿no? A la parte
agradable, diría yo, ¿no? Que a algunos dirían, ay, ¿dónde está, no? Pues sí, sí está. El chiste es que Ahí tú está. te atrevas a Aunque conocerlo, pareciera que ¿no? no hay, sí la ¿Ah? encuentran en algún momento. Aunque pareciera que no existe, sí aparece en algún momento. Sí, 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 sí. Muy remotamente, pero aparece. Sí, Y cuando tú creas esta parte de que no sea remoto, sino sea constante, pues bueno, ya aprendes tú solita a estar modificando estos patrones, ¿no? Estos patrones de claro, pensamiento, estos patrones de conducta, porque finalmente en eso se convierten en patrones. exacto. Y bueno, aquí es como para complementar esto que dice Lupita, es, de alguna manera, es aceptar mi historia. Así es. Desde, híjole, desde lo más incluso fuerte, digámoslo así, que pude haber vivido, desde un abuso, desde abandonos, desde traición, desde injusticias, desde lo que sea, es parte de mí. Sí, Porque cuando yo comprendo mi historia y la acepto completamente, conforme voy creciendo, también puedo darme el permiso o puedo darme este hermoso regalo de aceptar todo lo que soy. Si soy enojona, si soy controladora, si soy infiel, si soy manipuladora, no es que realmente, digámoslo así, no es que realmente yo sea así, me comporto así. Me comporto así por los pensamientos que tengo que me llevan a tener emociones que reacciono de esta forma. Pero es comenzar a comprender que yo no soy todo eso. Es parte de mí porque son comportamientos míos que yo manifiesto. Porque al final a veces nos empezamos a etiquetar, ¿no? Es que soy controladora, soy manipuladora, o soy cobarde, soy débil. Y entonces los empiezo a repetir, que se comienzan a crear pensamientos constantes de que soy, y me empiezo entonces ahora yo a sentir que de verdad soy eso. Lo importante es saber que son comportamientos que nosotros tenemos y que no somos eso. sí, No eres tus errores. Te comportaste así por pensamientos que te llevaron a emociones, que te llevaron a reaccionar así, por tu historia. Pero cuando englobo y conozco y sé y lo amo, y amo quien soy realmente, con todos estos comportamientos que tengo, con todos estos pensamientos que tengo, lo amo tan profundo que entonces empiezo a decir, esto que yo amo de mí no me lleva a los resultados que yo quiero. Y empiezo ahí a buscar cómo sí llegar ahí. Si el mostrarme como alguien que se enoja porque hay un desorden, entonces empiezo a comprenderme desde este punto para poder reaccionar distinto. Y entonces ahora saber que a lo mejor ese orden lo puedo llevar a algunas áreas de mi vida que realmente me funcionen. sí. ¿No? Sí, porque finalmente hay a veces nuestra conducta en algunas situaciones difíciles o caóticas, no define quién eres, ¿no? Exacto. Y desafortunadamente es que si la gente que tenías enfrente en ese momento no te conocía y te conoció así, va a creer que sí eres así. Y entonces ya te queda la etiqueta y te quedan ya cosas que va a ser difícil quitárselo a esa imagen a la otra persona. Pero cuando tú comienzas a trabajar y empiezas a identificar quién sí eres, entonces tú solita te vas cachando, tú solita te vas dando cuenta de tus tropezones y así, chin, ahí viene la piedra, me paro, ¿no? Y tú solita haces un stop, tú solita haces espérate tantito para entonces modificar lo que ibas a hacer, ¿no? Como tú dices en esta parte del orden. A lo mejor tú ya te cachas de que
bueno, ya no lo puedo modificar, ¿no? Entonces tomo otra acción diferente, pero ya no estoy levantando el zapato que dejaste fuera y te lo estoy aventando para que aprendas a ponerlo en su lugar, ¿no? Sino ya tomo otras acciones, ¿no? Que a lo mejor si yo agarro ese par de zapatos y los pongo en su lugar, no el quitarle el peso al otro, sino quitar mi propio peso. Si eso me está molestando, si esto, bueno, ok. Y en el momento que menos te des cuenta, ya él solito va a agarrar sus zapatos y los va a poner en donde tú los ponías, ¿no? Y no es necesario estar ahí como cuchillito de palo detrás de todo el mundo haciendo lo que tú quieres que hagan. Lo que crees que es lo mejor. ¿Cómo? Dentro de tu creencia, lo que tú crees que es lo correcto. Así es. Exacto. Y no está mal, fíjate, también la cuestión que decía, me gustó mucho eso de gestionar. No es deshacerse de todo, simplemente es acomodar en donde me pueda ser útil, ¿no? Esa cuestión que de repente, si soy muy controlador, ok, pero ¿en dónde me va a funcionar? Y quitarlo simplemente de donde no esté haciendo bien, ¿no? Pues más que quitarlo sería como gestionarlo, o sea, decir, ok, el orden en este punto puede caber hasta esta parte, ¿no? A lo mejor yo dentro de mí me puedo estar, a lo mejor, o sea, no es tanto como que yo esté controlando a todos los que están a mi alrededor, sino empiezo a controlar, la única persona con la que puedo controlar es a mí, y todo lo que ya está dentro. A veces, ¿no? Porque luego estos pensamientos nos llevan a hacer locuras, ¿no? Así es. Pero bueno, es comenzar, saber gestionar mis reacciones, porque más allá, porque se habla mucho de un control de emociones. Las emociones no se controlan. Simplemente puedo gestionar las reacciones que yo tengo ante el enojo, ante la alegría, ante el miedo, ante todo lo que esté. De un evento, ¿no? Ante algún evento, exacto. Ok, bueno, pues el programa se termina, como siempre nos hace falta un poquito de tiempo, pero antes que nos vayamos, quiero que tú nos compartas redes, nos compartas qué estás haciendo, ¿dónde te podemos encontrar? Ok, pues me pueden encontrar en redes sociales, estoy como Caro Santillán o Caro Santre, en cualquiera de las dos opciones ahí me encuentran, Caro Santillán o Caro Santre. Y ahorita yo lo que estoy haciendo, estoy dando sesiones personales de neurotransformación, que es como les decía, son técnicas de PNL, para generar reinterpretaciones a justo estos eventos entre los 0 y los 7 años. Estas reinterpretaciones comienzan a generar ahora nuevas formas de ver la vida, comprendiendo mi historia. Ya sé cómo soy, ahora tengo esta voluntad de poder reaccionar diferente, ¿ok? También estoy con Samira Fajardo y con Greg Rentería, estamos ahí apoyando a empresas, estamos también formando coaches a nivel empresarial, y bueno, pues estoy ahí también participando con ellos. ¿Qué más? Entrenamientos transformacionales, por acá también vamos a estar en Querétaro, y pues ahí andamos buscando qué más, en dónde más poder acompañar a la gente, que ese es el principal objetivo, el acompañamiento. Excelente. Bueno, pues el programa se termina. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos a través de la sintonía de Go Radio. Y bueno, pues también este programa y todos los anteriores que hemos hecho están en @elespejo en Facebook, así que puedes buscarlos live por ahí para conocernos, para ver el video, para opinar, para darnos tus comentarios, para lo que tú quieras, ¿va? Entonces nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, chicas, que tengan excelente día. Muchas gracias, Caro. Gracias a ustedes por la invitación y estamos también para ustedes. Bonito día. Bonito día. Ok, bueno, pues entonces nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Pasa un excelente martes y excelente semana. Adiós. Adiós. Por hoy esto es todo. Recuerda seguirnos todos los martes de 9 a 10 de la mañana. Te esperamos con toda la actitud para continuar creciendo. Esto es El Espejo.